Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos, Canal Metro, como siempre y todas las semanas, con un invitado a efectos de poder dialogar un poco de la actividad económica y actual de la República Argentina y todo el mundo, en una palabra. Está con nosotros un amigo, Lorenzo Sigó Gravina, quien es economista y director de Equilibra. Así que, bienvenido, Lorenzo, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación. Bien. No, gracias a vos por estar con nosotros y por siempre estar acompañándonos en esta situación. Bueno, como decíamos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de economía, un poquito de actualidad y salpicar con algunos temas de características de cómo estamos en líneas generales. Es un poco es difícil, pero bueno, vamos a arrancar tranquilo. Vamos a arrancar con el tema cómo terminó el dólar soja, cuál es la característica que viste y realmente, bueno, que había una previsibilidad que tenían de juntar unos 3.000, 4.000 millones de dólares y la verdad que fue bastante más positivo. Sí. Creo que el primer punto, hay que contar un poco la película, fue junio, julio y agosto empezaron a retener los productores, empezó a exportar menos, también los exportadores, se había generado un embudo, estábamos en una situación de mucha tensión cambiaria. Recuerden, la brecha había llegado a superar el 150% y las reservas netas del Banco Central yendo hacia abajo, muy cerca de cero. Y en esa situación tuvimos tres ministros exactamente. Durante julio. Y incluso en esa transición hubo una primer dólar soja que no funcionó, que era un incentivo al productor. Bueno, finalmente acá se arregló con los exportadores, con las cerealeras, y se pudo transferir ese beneficio a la hora de comprar comercialización interna al productor. Y la verdad es que funcionó, sobre todo para, digamos, la Argentina que se estaba quedando sin reserva, estaba prendida la luz del tanque de nafta, como en un auto, y esto permitió cargar. Ahora, de alguna manera, los dólares de la soja que entraron, que fueron casi, bueno, cuando sumamos toda la liquidación superó los 8.000 millones de dólares, con un poquito de maíz y algunas cosas más, pero principalmente fue soja, que fue casi el 95% de lo que ingresó, de esos más de 8.000 millones de dólares que se liquidaron en septiembre. Pero el punto es, de alguna manera, es como que si la soja nos iba a dar dando de acá a la próxima cosecha gruesa, estamos hablando del segundo trimestre del año que viene, nos iba a ir dando poquito menos de 1.000 millones todos los meses, es como que de alguna manera los tuvimos todos juntos. Tal cual. En septiembre. Sí. Buenísimo, llenamos el tanque, pero ahora tenemos varios meses sin, no agrodólares, pero sí sin soja dólares. O sea, ya no se va a liquidar, porque fue tan fuerte, o sea, aprovecharon lo que va a hacer ahora las cerealeras de las exportadoras es con el grano, procesarlo y embarcarlo. Pero, digamos, las liquidaciones, incluso los derechos de exportación de la soja, vamos a tener, así como tuvimos un septiembre maravilloso, digamos, ahora viene todo un periodo de mucha sequía que no van a estar. De hecho, ya el Banco Central, en las últimas 2 jornadas, viene vendiendo. ¿Por qué? Porque, claro, esa oferta que tenía todos los días muy fuerte, dejó de estar, desapareció en octubre. Y lamentablemente, hasta, te diría, ¿qué queda hoy? Un poquito de maíz que puede vender el productor para hacer algunas inversiones, gastos, etcétera, cubrir la próxima cosecha gruesa, alguna inversión ahí. Y después queda el trigo, que viene ya para fin de año, principio del año que viene. Entonces, esa liquidación que vos decís, 8.000 millones en septiembre, un número récord, ahora... Eso nos generó casi 434.000 millones de pesos en la recaudación. Un boom de exportación, también de derechos de exportación, de recaudación. Que con respecto al mes anterior estaban en 89.000 nada más. Sí, fue fantástico. Ahora, fue el impuesto que más aportó cuando las retenciones no suelen aportar más del 10% de la recaudación. Pero bueno, también pasa lo mismo. Porque en octubre, noviembre y diciembre, como se va a exportar muy poco, se va a liquidar muy poco, se va a exportar, pero se va a liquidar muy poco de exportaciones de complejos sojeros, las retenciones también van a ser mucho más bajas. Máxime que además las retenciones se hacían a 200, no digamos, al tipo de cambio oficial que estaba como un 40% más abajo. ¿Vos crees que eso tendría que seguir o crearse alguna alternativa así para condiciones que puedan llegar a aportar algún ingreso adicional? Bueno, lo hemos visto en algunos otros sectores. Uno puede hablar de desdoblamiento de facto o vía incentivos, por ejemplo, el petróleo, el gas. Si una empresa produce más, puede un 20, un 30% no liquidarlo.
No es exactamente lo mismo, pero es un incentivo. El dólar tecno, como se lo llama ahora, también de que parte de las divisas que se generan por las exportaciones de servicios de conocimiento no se tengan que liquidar, incluso puede, no se sabe, pero podría llegar, se está tratando en el Congreso, podría llegar incluso a beneficiar a monotributistas que venden servicios del exterior, que obviamente... sí, hay un plan en este momento que es muy pequeño, de ingresos equivalentes de los $1.000 mensuales y porcentualidad con respecto a la cantidad de meses que pasó en el año. Que bueno, eso prácticamente no es lo que está necesitando realmente el país, pero se va por ese camino. Si se pasa esta ley puede ampliarse ese cupo, ir ayudando. Pero claro, el problema de fondo ¿cuál es? Es que el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio real oficial está un 10% por debajo del promedio histórico. O sea, ya no podemos decir que es poco competitivo, ya podemos decir que tiene algo de atraso, no como la convertibilidad, pero hay atraso cambiario. Y cuando hay atraso cambiario, tenés restricciones, tenés una brecha que oscila el 100%, empieza a funcionar todo mal. Por ejemplo, ¿por qué hay tanto déficit turismo? Sí, porque los argentinos viajan al exterior, perfecto, eso es una parte. Pero la otra parte, y es muy importante, podríamos tener la mitad de déficit turismo, es que los turistas que vienen del exterior vienen con billetes. Sí. Y los cambian, obviamente, en Ezeiza, en el conserje del hotel o donde sea, pero porque se pueden gastar el doble en pesos en sus vacaciones. Sí, no hay un incentivo real. Porque... Y esas divisas entran al país, es un error pensar, entran al país, no pasan por el mercado formal, que es otro cantar. Y bueno, ahí se está perdiendo, y ahí también hay tanto tiempo estamos subiendo o penalizando el turismo emisivo, pero el receptivo, el Banco Central, está entrando 20 millones por mes. O sea, es una cifra irrisoria para todo lo que entra en la Argentina. Y ahí también, eso es por la brecha, que no está entrando al mercado formal, y el Banco Central... Nuevamente la paradoja, el Banco Central no tiene reservas, pero los argentinos, el resto del sistema, sigue acumulando divisas. Lorenzo, ¿crees que la brecha puede durar mucho tiempo? Sí. Sí. Ya duró mucho tiempo, pero bueno. Sí, de hecho, hasta que no venga un intento de unificación, de tratar de cambiar las reglas del mercado cambiario, que yo ya lo veo más para un próximo... estamos a un año, ¿no?, de las elecciones presidenciales aproximadamente, y ya me parece que son cambios tan de fondo que hacerlo ahora con el caballo cansado, con un gobierno que uno ve que viene perdiendo un poco de capital político, por suerte salió de una crisis compleja, que fue los 3 ministros, ¿no?, podemos llamarla, en julio. La cosa se estabilizó un poco, está más tranquila, hay más certidumbre. Ahora se ve un horizonte, se ve el 2023, pero sigue siendo un 2023 que ahora vamos a hablar, pero que es complejo, En ese contexto, intentar ir por el oro puede terminar mucho peor, ¿no? O sea, por eso creo que me parece que no se va a innovar, y no innovar significa que, más allá de algunos incentivos o algunos desdoblamientos, por lo menos con algún incentivo del tipo de cambio, vos no liquides todas tus exportaciones. Eso puede ayudar un poquito, pero esto es para no cambiar, para no hacer una corrección del mercado cambiario que claramente no está funcionando bien. Fíjate, el Banco Central no tiene reserva, los productores no querían vender, a pesar de que los precios internacionales son altos, por una cuestión de que, con las retenciones, con la brecha, dicen, esto a mí no. Bueno, y se generan todo este tipo de situaciones que ya las vivimos, ¿no? En el cepo anterior, del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la economía no creció y las reservas fueron cayendo más rápido, más lento, pero la tendencia fue a la baja. Y ahora se está viendo algo parecido, ¿no? La economía argentina este año mejoró un poco, pero ya estamos viendo nuevamente que el nivel de actividad empieza a descender porque no hay dólares, porque se ponen más restricciones a las importaciones, porque la inflación, lejos de estabilizarse, se acelera. Y toda esta situación genera, que la restricción externa nuevamente esté operativa en la Argentina y que hay que cambiar eso. Pero para cambiar eso tenés que tener iniciativa política, tenés que intentar algo distinto, que insisto, allá un año o menos, si hay primarias de las elecciones, ya no hay mucho tiempo para innovar. Uno de los temas que mencionaste fue el tema de inflación. Hace un par de semanas estábamos hablando de 6% para el mes de septiembre. Yo creo que va a ser un poquito más. 6% para agosto también. Perdón, más agosto cerca de agosto. Ya venía. Y terminó en 7. Y en septiembre pasa algo parecido. 6, pero me parece que está un poquito más arriba. Y esa condicionante complica un poco la expectativa de acá a fin de año. De más está decir que en el presupuesto para el 2023 está proyectado, o por lo menos la consideración es de un 60%, que no sé, me parece que me da sabor a poco.
en virtud de, o hay que hacer una jugada totalmente completa como para poder que ese valor tienda a la baja en el futuro como se puede llegar a pensar. No sé si va a llegar a los 60. Es óptimo, digamos, pensar que si hoy estamos casi rozando el 100, que el año que viene con algo vamos a tener que hacer como para poder decir que hay 60, ¿no? Si no... Sí, es deseable, pero veamos el proyecto de presupuesto 2022 que finalmente no fue aprobado en el Congreso. Decía 36 para este año, va a ser casi 3 veces más. Entonces digo, una cosa es en el papel y otra cosa en la práctica. Cual. Y algo muy importante que hay que entender, que creo que a esta altura, bajar la inflación ya no se puede aplicar políticas graduales. No. Porque si vos tenés ese tipo de cambio oficial, que te está moviendo a más del 6% mensual, si vos ves que los salarios están tratando de recuperar ahora, el último shock acelerador de la inflación, que fue justamente los 3 ministros, los problemas de julio, que dejaron una inflación del 7% en el trimestre, en el tercer trimestre. Vos ves eso, ves los regulados que empiezan tarde o temprano a despertarse porque le sacan el subsidio de parte de la gente, porque de transporte, porque combustible, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué te queda? Los salarios se aceleran, corren a más del 6% mensual. El tipo de cambio corre a más del 6% mensual. Los precios regulados corren a más del 6% mensual. La inflación, ¿qué va a correr? Alrededor del 6% mensual o más. Wow. Y más aún, vos en esos contextos, cuando tenés tanta inflación, tanta inercia, ya todo corriendo, ya la política fiscal o la política monetaria no te ayuda a bajar fuerte o significativamente la inflación. ¿Por qué? Porque ya no estás en un régimen de inflación moderada, como quizás el mundo hoy, que suben las tasas de interés, que están tratando de bajar. Hoy la Argentina está en un régimen de alta inflación, ¿no? Los contratos nominales, ¿cuánto duran? ¿O cuán rápido se tienen que revisar? 3 meses, menos. A veces más, a veces menos, pero digo, se ha cortado todo. Entonces, en ese contexto, sin un plan de estabilización, es decir, sin una política de shock, no bajás rápido la inflación. No hay gradualidad, entonces. No, porque y ahí es donde el presupuesto no se entiende, bueno, haciendo un poquito de política fiscal más contractiva, un poquito de política monetaria, no, con eso no la vas a. Con eso, en el mejor de los casos, si tenés un piso hoy del 6% mensual, sigue corriendo al 6% mensual, que es un 100% anualizado. No, tal cual, eso es bastante llamativo. Ya están proyectando tarifas para diciembre, en valores bastante elevados en cuanto a las condiciones generales de la gente, que es 40%, tanto en medios, de todo, ¿no? O sea, y fíjate vos que encima en el medio los salarios van quedando detrás, porque el primer shock de aceleración de la inflación que tuvimos este año fue la invasión militar rusa a Ucrania. Y ahí la inflación fue para todos, en alimentos y en energía. Obviamente Argentina venía del 4% mensual y eso lo puso entre 5 y 6%, un poquito menos de 6%, alrededor del 5% mensual, la tasa de inflación. Bueno, y justamente después de la renuncia de Guzmán, los 3 ministros, ahora estamos en un escalón del 7% mensual. Otra aceleración. Y los salarios obviamente se quedaron retrasados porque no ajustan todos los meses. Entonces ahora están pidiendo 100 justamente para tratar de alinearse a esta inflación que hace. Entonces son 2 shocks de aceleración de la inflación en que el salario quedó retrasado. Entonces ahora es lógico que el salario quiera recomponer o por lo menos no perder en el cuarto trimestre. Los regulados se habían quedado atrás, el tipo de cambio se había quedado atrás y ahora todo corre al 6 o más y ese es el problema. Entonces va a ser muy difícil bajar la inflación. Tal cual. El contexto global incómodo totalmente para los países emergentes, como por ejemplo el tema de la inflación en Estados Unidos, el clima. Y bueno, con eso tenemos que ir armando y redondeando un cachito. Bueno, los factores exógenos, el mundo está en una lucha Estados Unidos particularmente, que fija la tasa de interés de referencia a nivel mundial, en una lucha encarnizada por la inflación, pues ya la inflación en 2021, recuperación post-pandemia, se venía acelerando. Y sobre llovido mojado viene el shock que decía de la guerra y sube más la inflación a niveles que hace muchas décadas no había en Europa, en Estados Unidos, en ese sentido casi todo el mundo. Y bueno, ahora lo que están viendo es que la inflación se le está enraizando. Quiere decir, ya no es los bienes, que estaba las cadenas globales, había disrupciones, etcétera. Ya empieza a ser los salarios, los servicios. Entonces ahora tienen que generar recesión, desempleo. Entonces tiene que subir mucho la tasa de interés, exagerar. Y eso, siempre que sube la tasa de interés fuerte en Estados Unidos, vos tenés que se deprecia, o sea, aprecia el dólar, se deprecian el resto de las monedas, nos importan, eso es malo. Esa es la imagen que estamos teniendo. Caen los precios de las materias primas. Y bueno, en ese contexto todo más difícil para Argentina. Y por último te sumo de factor exógeno negativo el tercer año de Niña, o sea, lluvias por debajo del promedio, que ya afectó la cosecha fina. Se va a perder alrededor de un cuarto de la producción de trigo y se está posponiendo la cosecha gruesa, maíz y soja,
porque no hay agua en el suelo. Entonces, y se pueden perder, cuanto más tardás en sembrar, probablemente tengas que aceptar algunas pérdidas productivas. Lorenzo, te agradezco mucho que me hayas acompañado y seguramente te estaremos invitando nuevamente como para poder redondear todos los temas que tan gentilmente colaborás con nosotros y nos ayudás a entender un poco a nosotros y a los televidentes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Adiós. A todos ustedes, como siempre decimos, gracias por acompañarnos y estaremos en el nuevo programa de La City por Dentro. Chao, gracias. Viaja a Qatar con Sancor Seguros y Banco del Sol. Trae tu sueldo a Banco del Sol y participa por un viaje para 2 personas para ver a la selección. Además, si sos cliente de Sancor Seguros, duplicás tus chances de ganar. Ganá, viajá, alentá.